Estamos comenzando un nuevo programa de Agenda Abierta en tiempo de pandemia. Estamos en el mes de mayo. En otros tiempos estaríamos conmemorando el mes del mar. Nuestros alumnos estarían preparándose para los desfiles, para hacer distintos homenajes a Arturo Prat. Pero bueno, pues nos tocó un periodo distinto, porque efectivamente el mes de mayo, según todos los especialistas, puede ser el mes que sea más complicado en materia de infectados en este país. Y estamos haciendo televisión, estamos haciendo Agenda Abierta en Vértice TV para hablar de política, para hablar de la región, para hablar también de educación. Y para hablar de educación en esta crisis profunda que estamos viviendo, queremos primero presentar al director de Educación Municipal de Puerto Montt, ex seremi de Educación, ex gobernador de Chiloé, a don Albán Mancilla. ¿Qué tal, don Albán Mancilla? Bienvenido a Agenda Abierta. Hola, Ardi, un saludo cariñoso acá a la distancia, un saludo también para Luis, para Juan, un placer poder participar en esta conversación. Don Albán Mancilla, usted está a cargo de la educación pública, educación municipal de Puerto Montt, cerca de 75 liceos, más 30 colegios de jardín infantiles, en total cerca de 24, 25 mil jóvenes, niños y mujeres que están yendo a los colegios municipales. ¿Cómo, para ir presentando el tema, cómo se puede lidiar con esta enorme responsabilidad que usted tiene? Sí, bueno, normalmente es una complejidad, ¿cierto?, administrar el sistema municipal de educación, que tiene dificultades estructurales desde el punto de vista de su financiamiento y de su funcionamiento, y obviamente lo es más en las circunstancias que nos toca vivir, en donde debemos ver cómo podemos atender a esa población escolar que tú acabas de nombrar. Tenemos alrededor de 2.000 niños y niñas en jardines infantiles y alrededor de 22.000 en escuelas y liceos. Y es obviamente una situación compleja. Estamos colocando nuestro mejor esfuerzo para poder responder a las familias que esperan mucho de nosotros. Y no solamente nos estamos preocupando de lo que tiene que ser la educación a distancia, que es un elemento, a mi juicio, no es el más importante hoy día, pero siempre será importante porque, a ver, nosotros los contenidos, el currículum, podremos recuperarlo en algún momento, podemos trabajar eso, pero hay otras cosas que hoy día cruzan en la mente, los corazones de nuestros estudiantes, que también debemos atender. Todos creo que vamos a coincidir en que junto con la pandemia de salud, nos vamos a enfrentar a una pandemia social grave, ¿cierto?, que va a requerir del mejor esfuerzo, de la unidad como país, la unidad de propósitos, de un trabajo donde todos podamos aportar generosamente, y por lo tanto, naturalmente que trabajar hoy día en educación en estas circunstancias de por sí es difícil, hoy día lo es más todavía. Y para seguir hablando de educación, pero del ámbito privado, de particular subvencionado, queremos presentar a don Luis Águila. Él es director académico de la Red Colegios Patagonia. Bienvenido a Agenda Abierta, Luis Águila. ¿Cómo está usted? Un gusto de poder participar en este importante programa de la televisión regional. Y obviamente nosotros como red de colegios también nos impactó la pandemia del COVID-19, pero nos generó un gran desafío: cómo mantener y fortalecer un proyecto educativo en época de crisis, donde tenemos que entregar un apoyo académico, pero también tenemos que ser capaces de entregar un apoyo emocional a nuestros alumnos. Hoy día muchas familias lo pasan mal, hay situaciones que ocurren al interior de los hogares y obviamente los colegios, pero sin abandonar, creo yo, y esa es mi opinión, lo que es la esencia de los colegios, que es entregar oportunidades de aprendizaje a los alumnos en un contexto de emergencia como es el COVID-19. Pero don Luis, mire, usted está a cargo de la unidad educativa de la Red de Colegios Patagonia, que podríamos decir que, a diferencia de la administración de don Albán Mancilla, que tiene que ver sin duda con los niños más vulnerables, donde está la educación municipal, que reciben raciones de alimentación CUNAEP, que sobre eso puede quisiera hablar muchísimo más todavía con don Albán Mancilla. Pero ¿cuáles son, diría, según su opinión, las mayores preocupaciones de los alumnos que han, por ejemplo, los colegios como los suyos, que son colegios particulares subvencionados? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones? ¿El pago de las colegiaturas, el pago de los aranceles? ¿Qué están pidiendo los apoderados de educación a distancia? Explíquenos un poco en esta crisis que nos está golpeando a todos tan fuerte. Mire, yo quiero contarles que nuestra red de Colegios Patagonia está integrada por 4 establecimientos educacionales con casi 3.000 alumnos, y estos colegios, tenemos dos colegios subvencionados, que es el Patagonia College y del British School Patagonia. Tenemos
el Colegio Patagonia Puerto Varas, que es un colegio privado en su administración, y tenemos el Colegio Patagonia Alerce Cordillera, que es absolutamente gratuito para todos nuestros alumnos y que tiene una matrícula superior a los 800 alumnos, donde concurren también familias de escasos recursos, familias que son vulnerables, pero que todos en su conjunto tienen el objetivo de salir adelante en esta época. Para los 4 colegios, para el gratuito, para el privado y para el subvencionado, nosotros establecimos una plataforma educativa. Creamos en esa plataforma educativa 700 salones virtuales de clase para que nuestros alumnos encuentren allí sus textos, las guías, los videos, los audios, para que de alguna manera igual, si bien no se va a avanzar igual que en una clase presencial, pero por lo menos se puede apoyar el aprendizaje en aquellos aspectos que son importantes. Y es así como nuestros rectores, nuestros directivos hicieron una priorización curricular de tal manera que de instalar aquellos contenidos que son más relevantes, como la comprensión lectora, como el razonamiento matemático, como el inglés, la ciencia, la historia. Y además nosotros agregamos ahora una productora de televisión que nos está grabando clases, de tal manera que en esta plataforma educativa nuestros alumnos acceden a un material audiovisual de mejor calidad, y hoy día estamos grabando aproximadamente 60 clases diarias, 70 clases al día, y el plan es llegar a grabar 5.000 clases a las cuales nuestros alumnos van a tener acceso no solamente en el momento que se emite, sino en todas las oportunidades que ellos consideren necesarias. De tal manera que el aspecto curricular nosotros no lo hemos abandonado, al contrario, lo hemos fortalecido, e incluso en Alerce, donde los niños no todos tienen acceso a Internet, estamos accediendo a una señal abierta de televisión digital, de manera que los niños que no tienen acceso a Internet, que no tienen computadores, que no tienen teléfono, puedan ver nuestras clases a través de un canal de televisión. Y esperamos que en unas 2 semanas ellos ya puedan complementar la plataforma virtual que tienen hoy día y la entrega en papel del material, porque ellos tenemos turnos éticos que ellos pueden acceder a buscar ese material. Vamos a instalar una televisión educativa donde se van a beneficiar nuestros alumnos, pero también todos los alumnos del sector de Alerce. Don Albán Mancilla, antes de darle la palabra a Juan Cárcamo, mire, don Albán Mancilla, la realidad de usted sin duda es algo distinta. Yo insisto, usted está a cargo de los niños más vulnerables, liceos de hombres, colegios en distintas partes de Puerto Montt, liceos de niñas, en fin. Está también el tema de la ración alimenticia. Usted recién decía que el currículum, siendo importante en esta época, es probable que a nuestros niños más vulnerables, tal vez la preocupación sea otra, sea más bien la contención. ¿Qué medidas están tomando, don Albán Mancilla, especialmente para los niños del colegio municipal en Puerto Montt? Sí, yo reitero eso, no abandonamos obviamente la entrega de contenidos, el trabajar el currículum, pero entendiendo de que tenemos otras dificultades que tienen que ver hoy día, ¿cierto?, con lo emocional, cómo enfrentamos el tema de la educación a distancia en espacios reducidos, ¿cierto?, cuando hay familias que albergan a 6 personas en espacios de 30, 40 metros cuadrados, y ahí debemos llevar adelante los aprendizajes de los estudiantes a través de plataformas, entrega de elementos materiales. En el futuro lo vamos a hacer a través de algunas señales de radio que estamos viendo, vamos a incorporar también la televisión. Eso genera una dificultad mayor, ¿cierto? Entonces también hemos puesto un objetivo muy fuerte, que es el trabajo que hacemos con los equipos psicosociales de nuestra escuela. Estamos trabajando la contención, estamos trabajando el responder a las inquietudes de las familias, que, ojo, hoy día no solamente están centradas los dramas, ¿cierto?, las aprehensiones, los dolores de las familias, no solamente están centradas en la educación. Hoy día la mayor parte de las familias vulnerables tienen como preocupación cuál va a ser la alimentación del día de mañana, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, estamos apoyando desde el punto de vista del aporte psicosocial a través de una plataforma, a través de teléfonos a los cuales se pueden dirigir las familias, que es el conocimiento de ellos hoy día, y tratando de resolver también otros temas. Nosotros estamos poniendo el esfuerzo en la posibilidad, no en la posibilidad, sino que... Disculpa, Albán, estamos teniendo un problema de comunicación contigo, se escuchó bajo. Mientras ajustan ahí, queremos presentar a don Juan Cárcamo. Juan Cárcamo
panelista estable de nuestro programa. Él fue alcalde de Maullín, es consejero regional, y mire, don Juan Cárcamo, cuando uno lee la página del gobierno regional, cuando uno se informa por la prensa, se anuncian miles de millones de pesos, 10.000 millones para planes sociales, 1.000 millones de pesos para adquisición, en fin, y se viene anunciando una serie de inversiones del mes de febrero y después con la pandemia con mayor razón. La pregunta, don Juan Cárcamo, es la siguiente, y sin ánimo de ser odioso con nadie, porque sabemos que este es un país tan centralista. De todos los recursos que se están aprobando en el gobierno regional, ¿cuáles están llegando hoy día ya en esta segunda semana de mayo, en el pleno mes del mar? ¿Qué recursos están llegando efectivamente para los distintos programas que ustedes han aprobado como consejeros regionales? Muchas gracias, Hardy. Muchas gracias. Un placer estar con Albán Mancilla y con Luis Águila, dos personas que conozco por muchos años, con una tremenda expertise, trayectoria en el ámbito educacional. Los saludo y quiero compartir, antes de contestar tu pregunta, Hardy, yo quiero señalar desde la mirada de ciudadana que uno tiene, en que yo creo que esta crisis de la pandemia ha denotado una realidad concreta en la población, las brechas y las barreras digitales que tenemos en la sociedad. Eso es una realidad. Y fíjate que la próxima semana vamos a comenzar a trabajar el ARI 2021 como Consejo Regional, y estamos hablando, ¿no es cierto? Y yo he venido conversando hace mucho tiempo, y muchos no te pescan, algunos, ¿no es cierto?, politizan, ven todo algo raro cuando uno plantea iniciativas y propuestas. La última milla. Qué importante la última milla del punto de vista de la fibra óptica. Si nosotros hubiéramos invertido mucho más en fibra óptica, si nosotros hubiéramos tenido, ¿no es cierto?, mucho más recursos disponibles para erradicar esta tremenda brecha digital, no todos, ¿me entiende? Como bien lo decía Luis, por el lado particular subvencionado, no todos sus alumnos tampoco tienen internet. Obviamente la realidad se profundiza en el sector público. Entonces, yo creo que aquí es importante abordar ese tema, y sería muy bueno tener la opinión de los distintos sostenedores para poder tener una mirada de la importancia que tiene. Si hoy día Alerce tiene problemas, ¿no es cierto?, de conectividad en internet, o si alguna población aquí en la tercera y cuarta terraza de Puerto Montt, o por ejemplo en el sector de Mirasol, imagínense ustedes nuestros sectores rurales. Alguien en algún momento dijo, no, si con el celular solucionamos todo. Y nos dimos cuenta, ¿me entiendes?, de que no fue así y no va a ser así, y lo que necesitamos hoy día es una proactividad en inversión en la fibra óptica, es decir, derrotar esta barrera, esta brecha digital, porque allí, yo me recuerdo, a propósito que Hardy dijo, yo fui alcalde en Maullín, cuando llegué en el 96 a Maullín, el 77% de las casas no tenía luz, servicio básico pero absolutamente necesario. Y comenzamos a hacer un tremendo trabajo, y tengo el honor de decir que cuando me retiro llegamos al 95% de la familia con luz eléctrica. Pero ustedes no saben lo que significó para cada familia tener luz en su casa, que pueda tener lavadora, refrigerador, que los niños puedan estudiar, que puedan ver televisión. Eso no pasaba antes del 96 en el 77% de las viviendas del mundo rural. Pero esa es una necesidad de los años 90, 2000. Estamos en el siglo XXI. Y hoy día la gran, ¿no es cierto?, apuesta que tenemos que tener es cómo nosotros conectamos a toda la gente, porque las comunicaciones vienen a aportar al desarrollo integral de toda la familia. Y en el segundo punto, yo quiero decir que nosotros efectivamente hemos aprobado 38.000 millones de pesos en el gobierno regional, producto de la movilización social desde el 18 de octubre, hicimos el acuerdo social, y posteriormente a la crisis sanitaria hemos aprobado ya más de 20.000 millones de pesos. Solamente hoy día, lamentablemente yo tengo que decirlo, y no es con mala fe ni con mala onda, pero el centralismo que tenemos en nuestro país denota, pero y se nota y se ve en cada momento. Porque nosotros, una vez que nos aprobamos un proyecto determinado, tiene que ir a la DIPRE, de la DIPRE va a la Contraloría, de la Contraloría recién, ¿no es cierto?, toma razón, y por tanto pasa mucho tiempo. Por tanto, tenemos un acuerdo social que está en pañales todavía del año pasado, que lleva nada de ejecución, y eso fue lo que yo dije en la sesión pasada del Consejo Regional. Tenemos un acuerdo hoy día, ¿me entiende?, desde el punto de vista de la emergencia sanitaria. Hemos aprobado, ¿no es cierto?, 5.500 millones de pesos para, primero, la salud, porque yo creo que y eso nosotros nos planteamos. Primero, la salud, la vida, y en ese contexto nosotros aprobamos, ¿no es cierto?, 5.000 millones para traspasar
a los servicios de salud de Yanquihue y Chile, del servicio de Roncaví, que es Yanquihue y Palena, Osorno y Chiloé, más para pasar recursos con una transferencia consolidada a los servicios de salud, a los departamentos de salud. Eso recién salió, recién, ¿me entiende?, viene llegando desde la Contraloría, tengo entendido, y después hemos aprobado, y espero, ¿no es cierto?, que ya el próximo mes, efectivamente, o este mes, se empiecen a ejecutar esos acuerdos que nosotros tenemos. Hemos aprobado 5.000 millones de pesos en el ámbito laboral para 4.500 disculpe, don Juan Cárcamo. Juan Cárcamo, Juan Cárcamo, si no me falla la memoria, usted en el mes de marzo, el cuerpo colegiado, más el intendente regional, aprobaron cerca de 5.500 millones de pesos para mascarillas, ventiladores. Ese es el acuerdo de salud. Ya, ¿qué recurso ha llegado de eso? Eso todavía no cae, no llega a los servicios de salud, no llega a los municipios. No llega todavía por todo este trámite burocrático. Y ahora te estaba contando el acuerdo laboral, que son 5.000 millones más. ¿Me entiendes? Para 4.500 empleos distribuidos en distintas regiones, o sea, de las 30 comunas de la región. Y en tercer lugar, tenemos aprobado un acuerdo social, y de ahí es donde está la polémica. Y yo creo que ahí lo dije públicamente y lo dije en el Consejo, que aquí tenemos un problema legislativo. Y muchas veces ¿por qué critico el mundo legislativo? Porque de repente se legisla mucho desde la teoría y no se ve la realidad. Es decir, hoy día la ley orgánica de gobiernos regionales no nos permite traspasar recursos para emergencia, para alimentación, por ejemplo, en alguna cosa que no sea o la emergencia a través del Ministerio del Interior, o a través de la Fundación, o hacer un programa a través del 6%. La única forma que nosotros podemos pasar recursos a los municipios. Y hoy día está estampado porque nos hicieron aprobar un acuerdo de 5.000 millones y no está clarificado por parte de la Dirección de Presupuesto de cómo van a bajar esos recursos a los municipios. Eso ahí ya llevamos 15.000 y te cuento más, estamos enchampados todavía. ¿En qué? En 5.000 millones de pesos más que hemos aprobado en lo general para la reactivación. Para el gobierno es económica. Para mí lo conceptual es reactivación social y económica. Y en eso nosotros, ¿qué hemos dicho? Nuestra postura ha sido clara. Primero queremos conocer de tantos anuncios que se han hecho. Queremos saber cuánto va a colocar Cercotec, cuánto va a colocar Corfo, cuánto va a colocar Indespa, cuánto va a colocar INDAP, en fin, que cada servicio público se haga responsable de su usuario y que nosotros esta distribución la hagamos, ¿no es cierto? El FNR es un fondo de compensación donde no puedan llegar los servicios públicos, tiene que estar el FNR junto a sus municipios. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, un impasse. El próximo miércoles también tenemos reunión sobre este tema, y yo creo que eso es como un resumen de lo que hemos hecho, Hardy, para no... Sí, está muy bien, pero mira, antes de la palabra, Luis Águila, quiero preguntarle dos cositas a Albán Mancilla antes de darle la palabra a Luis Águila. Don Albán Mancilla, lo que plantea el consejero regional, el tema del centralismo. Dos preguntitas. ¿Cómo ha estado la distribución por parte de la CUNAEP en los colegios, de la alimentación, las canastas familiares, en fin, porque se entiende que allí hubo algunas dificultades? Y después, ¿cómo están ustedes cubriendo las escuelas rurales? Que ustedes igual están a cargo de alguna escuela rural, alguna en la isla de Tenglo, en fin, aquí por Piedra Azul. O sea, sobre esos dos temitas antes de seguir con Luis Águila, don Albán Mancilla. Bueno, en el tema de la alimentación, la verdad que han habido grandes dificultades. Partir por lo primero, el 85% de los alumnos de la matrícula, ¿cierto?, debiera haber recibido alimentación. Eso no fue así, hubo dificultades que impidieron que llegara esta alimentación a todos los estudiantes. Ahora, a mí me parece que los parámetros de la CUNAEP para entregar alimentación deberán haber considerado el 100% de la matrícula, porque es obvio que aquellos parámetros con que medíamos la pobreza, la vulnerabilidad, ¿cierto?, son superados por esta situación real que vivimos hoy día. O sea, hacer límites en el 60% de los más pobres u otros temas estadísticos no nos ayudan a resolver el problema. Hoy día esto es mucho más amplio y la verdad es que hubieron graves dificultades en la entrega de los alimentos. Primero no llegó a todos los alumnos en la calidad y en la oportunidad. Le hicimos saber a la FUNAEP nuestra preocupación y esto terminó en que en estos días una de las empresas, ¿cierto?, fue cesado su contrato, la más importante o la más grande que entregaba alimentos en la región. Lo están resolviendo, le hemos manifestado a la autoridad de la CUNAEP que pueden contar con nosotros para ayudar a resolver estos temas en cuanto a logística, mover nuestros equipos de movilización, nuestros profesores, nuestros equipos han estado trabajando, ayudando en un tema que, insisto, la entrega de este tipo de alimentación no es responsable del municipio, pero estamos ayudando en eso. Pero creo que han habido dificultades que se deben necesariamente resolver.
para que lleguemos, ¿cierto?, ojalá a un universo más amplio y lo hagamos de manera oportuna y entregando calidad, ¿cierto?, en la alimentación, lo que en esta etapa ha habido dificultades para cumplir. Yo entiendo, ¿cierto?, que la situación es compleja. El tema, ¿cierto?, de los stocks de alimentos, el tema de cómo transportamos, son todas dificultades y yo las entendía que en la primera entrega uno decía, bueno, seguramente no va a ser óptimo, pero la segunda entrega debe haber sido hecho de otra forma, de manera más efectiva, no se logró, pero seguimos colocando nuestro esfuerzo para poder ayudar en eso. Y en ese aspecto, para seguir con la alimentación, como yo te contaba al principio, nosotros como DEM, ahora en el mes de diciembre, vamos a entregar también una caja de alimentos a todos nuestros estudiantes del sistema municipal, al 100% de ellos. Estamos hablando de alrededor de 24 canastas de alimentos, que va a significar una inversión cercana a los 550 millones de pesos, porque nos parece que hoy día tenemos un problema grave de fondo que tiene que ver, ¿cierto?, con la situación que viven las familias más vulnerables y que estoy seguro que uno quisiera equivocarse en esto. Yo quisiera equivocarme, pero la experiencia nos indica que esto se va a ir agudizando en la medida que transcurran los días. Hoy día el propio gobierno habla de que hay 1 millón de personas sin trabajo. Esto va a seguir aumentando. Entonces, tenemos que estar atentos para colocar todo nuestro mejor esfuerzo. El gobierno debe colocarlo. Yo comparto con Juan, o sea, aquí más allá de las voluntades, siempre vamos a chocar con el centralismo, con una serie de normas burocráticas que hacen que lo que él acaba de contar es patético en el sentido de que, y me alegro, Juan, que lo plantees en esos términos, o sea, todo el esfuerzo que ellos han hecho desde el punto de vista de discutir, de conversar, de colocar recursos, está hoy día en una idea que no se puede ejecutar porque debe pasar por 50.000 partes antes que llegue a la gente que lo necesita. Entonces hay que romper con el tema del centralismo, hay que tener otra mirada. Creo que la situación de crisis que estamos viviendo nos va a ayudar a mirar seguramente el país, nuestra forma de ver las cosas de otra forma, de otra manera. Él acaba de decirlo, la brecha digital es realmente increíble, hay un problema grave de cómo llegamos a todos y queremos solucionarlo a través de ese tipo de cosas en circunstancias que tenemos un tema de fondo donde debemos colocar inteligencia, cerebro, esfuerzo, ¿cierto?, pero recursos para que lo resolvamos. Don Luis Águila, mire, esta semana los puertomontinos fuimos testigos de una polémica bastante que hubo en el Colegio Alemán, ¿cierto? Que todo comenzó a partir del pago no colegiatura, y eso escaló a otro ribete, ya más bien de otro carácter. Pero para efectos del tema de pago de las colegiaturas, ¿cómo usted, que son colegios, algunos tienen colegios particulares subvencionados, cómo están resolviendo eso con los apoderados? ¿Qué iniciativas están tomando ustedes como colegio de la Red Patagonia, don Luis Águila? Bueno, en el caso nuestro de los colegios de la Red Patagonia, todos los papás están afectos a una rebaja de un 20% de la colegiatura. Y además, todas aquellas familias cuyo sostenedor económico ha perdido el trabajo, ha sido finiquitado producto de esta pandemia, se le rebajó un 100% la colegiatura. Eso ha significado un gran esfuerzo económico para la red, pero creemos que tenemos que responder a estas familias que en muchos casos nos acompañan por espacio de 10 años y por lo tanto sabemos que lo están pasando mal y en consecuencia decidimos, el directorio de la red de colegios Patagonia resolvió que cuando el sostenedor económico haya perdido el trabajo producto de la pandemia, tiene un 100% de rebaja de la colegiatura, o sea, no pagan nada. Pero yo también me quiero referir a lo que planteaba tanto don Juan Cárcamo como don Albán respecto a la brecha digital, que es un tema muy trascendental ahora y al futuro también. Fíjense ustedes que, y ustedes lo saben, que las diferencias sociales también se expresan en la distribución del conocimiento. Y cuando yo hablo de conocimiento no me estoy refiriendo solamente a que la persona haya terminado los estudios o tenga un título posterior, sino que efectivamente las personas tengan las competencias pertinentes para poder realizar un buen oficio, un buen trabajo y un aporte a la sociedad. Y esta crisis de la pandemia se ha revelado de que nosotros hablamos mucho del Internet que ha llegado a muchos rincones del país, pero efectivamente el Internet es muchas veces insuficiente, no es de la calidad esperada, muchas veces las familias por tema de recursos solamente acceden a un Internet básico para las redes sociales, pero no como para conectarse a una clase, no para acceder a un documento o bajar un video de una plataforma educativa. Por lo tanto, yo creo que tenemos un gran desafío, porque
todos estos recursos que están apareciendo producto de la pandemia, estos recursos educativos, metodológicos, como por ejemplo una plataforma educativa, yo creo que no deben estar solamente para esta crisis. Estos recursos deben quedarse tanto en el sector privado como en el sector público. Tienen que necesariamente quedarse porque nos va a aportar mucho. Fíjense que una plataforma educativa como Classroom, Google, permite que hoy día un alumno que esté enfermo en su casa puede seguir recibiendo material todos los días. Un alumno que se traslada a ciudad, un alumno que tiene un problema familiar, puede seguir accediendo a las clases, a las pruebas, a sus documentos. O sea, ya con este tema se terminó el niño que está enfermo, está en la casa y pierde clases. Por lo tanto, yo creo que están el gran esfuerzo que deben hacer los colegios privados, particulares subvencionados y obviamente los públicos, es que todos estos recursos informáticos que están tratando, que estamos usando para enfrentar esta situación y que los niños no pierdan los hábitos de estudio, siguen aprendiendo, tienen que necesariamente quedarse. No solamente para fortalecer a los colegios, sino también va a ser un producto muy bueno para la sociedad, para que la brecha digital disminuya, pero produzca también que las diferencias sociales no se produzcan por la mala distribución del conocimiento y de las competencias que tienen las personas. Y respecto a por lo tanto, yo quería mencionar eso, no me voy a mencionar las polémicas de las colegiaturas en realidad que enfrentan algunos colegios. Nosotros lo hemos enfrentado, yo creo, de manera súper clara, súper transparente y muy definitiva y apuntando realmente a las necesidades de las familias. Hay familias que lo pasan mal, que han perdido su trabajo y esas personas no pagan nada en nuestros colegios. Juan Carlos, usted metió un temazo. Mire, yo hoy día escuchaba en la mañana, porque el año pasado el presidente Piñera, entiendo que vino a Puerto Montt incluso a anunciar, digamos, esta nueva red de fibra óptica para todo el sur de Chile, toda la conectividad. Y la empresa que se ganó, esa fue una empresa chilena que le ganó a dos grandes consorcios, porque fue más barata y porque permitía llegar a lugares más aislados, en fin, Caleta Tortel, una serie de localidades nuestras, aquí también en la territorios insulares. Pero estas dos grandes empresas no quieren asociarse, en fin, porque perdieron el mercado. ¿Qué puede hacer la región? ¿Qué puede hacer la autoridad regional, ustedes, para efectivamente, porque nosotros somos una región en la cual efectivamente vive muchísima gente en la cordillera, en las islas, en los campos? ¿Qué se puede aportar para cómo vamos cortando esta brecha digital que también tiene que ver con la inequidad, también tiene que ver con un país más desigual? ¿Cómo ustedes pueden aportar esta materia, don Juan Cárcamo? Estoy acostumbrado ya a tener en silencio mi micrófono, sí, con las sesiones de core. Mira, yo creo que es muy importante el poder que todos los actores participen y den su opinión en el desarrollo de su territorio, ya sea comuna, provincia, región. Lo que tú hablas es el tema del troncal, de la gran, ¿no es cierto?, la gran extensión de la fibra óptica, pero sí faltó la segunda etapa, que es la que llamamos nosotros efectivamente la última milla, que, ¿no es cierto?, se vaya extendiendo por cada una de las comunidades, ¿cierto?, y podamos tener el servicio de internet por fibra óptica. El día martes vamos a conocer una aberración, se lo voy a dar como casi primicia, que hay 1.800 millones de pesos construidos y en ejecución acá en la región, designado en Santiago, centralmente, por un territorio que no vive más allá de 10.000 familias, o sea, de 10 familias, 20 familias. Yo, en ese contexto, ¿qué digo? Que cuando no hay planificación, hay improvisación. Que cuando hay una decisión centralista, ¿me entiendes?, obviamente no se recoge la realidad de tu territorio. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que a lo menos tengamos disposición en los próximos 3 años, y esa es la propuesta que estamos haciendo, de a más de 1.200 millones de pesos para trabajar en fibra óptica territorial y de acuerdo a las planificaciones que tengamos y poblaciones que tengamos, para que todo, como bien lo decía Luis Almán, ¿me entiende?, tenemos que ir eliminando, derrotando estas brechas sociales, ¿me entiende? Y eso es que esperamos, ¿no es cierto?, que conjunto con la Subtel, yo soy presidente de la Comisión de Transporte, de Infraestructura y Transporte, y por eso le hablo con propiedad. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día es decir, ¿sabe qué? Cada alcalde, cada consejo municipal, tiene que hacer también una propuesta desde el punto de vista de cómo, ¿no es cierto?, conectamos a la comunidad y cómo le entregamos servicios a la comunidad de hoy día desde el punto de vista de la comunicación. Eso primera cosa, yo creo que lo más importante es eso.
pero también tenemos otro problema que es conectividad y que tiene que ver también con el transporte público. Nosotros no estamos en condiciones hoy día. Está terminado recién el plan maestro de transporte público de Puerto Montt. Estamos pensando en el tema del transporte público Frutillar, pero también quedó pendiente el transporte público de Puerto Vara. Es decir, ¿cuál es el estudio estratégico del transporte público? Porque también tenemos una brecha digital, que ya está demostrada, está quedó clara, gracias a esta, no gracias, sino que producto de esta emergencia sanitaria, de esta pandemia, pero también el día a día, si tú vuelves a la normalidad, volvemos a otro tipo de brecha, la conectividad, la enfermedad del estrés, de tener la congestión que tenemos en las ciudades y los costos de transporte que tiene la comunidad. Entonces, son muchos los temas en que yo creo que lo que hay que hacer es trabajar con nuestras uniones comunales, con las juntas de vecinos, con los concejales, con los alcaldes y con los actores sociales y políticos de tanto del mundo privado como del mundo público, porque yo creo que es muy importante el poder sentarse a la mesa y hacer un plan de desarrollo que se sustente en la región y que el mundo centralista, una vez por todas, dé una mirada del punto de vista que el país no es uno solo, que este país es diverso, que desde el punto de vista, ¿no es cierto?, geográfico, tenemos distintas formas, ¿no es cierto?, de vivir y hay más aún de cómo constituimos estos territorios. Ahí está el amigo Chilote de Albán Mancilla, sabe muy bien la cantidad de problemas que tienen los chilotes para comunicarse. Acá nosotros mismos con Guar o con Isla Mayen. Es decir, no es fácil. Entonces, cuando se legisla, cuando se produce una política, ¿me entiendes? No se mira el territorio. Y eso es lo que tenemos que nosotros, los que nacimos en este territorio y los que estoy seguro que vamos a morir en este territorio, tenemos que defender las políticas públicas que se puedan implementar, tengan pertinencia, Hardy. Sí, porque mira, efectivamente, don Albán Mancilla, a propósito de lo que dice Juan Cárcamo, si algo los chilenos estamos aprendiendo en este periodo, con el estallido social en octubre y ahora con la pandemia, es la importancia que tienen los municipios. Los municipios es la primera puerta donde los ciudadanos van y vienen todos los días. Y en el caso de la educación, sin duda es lo gravitante. Como dijimos al principio del programa, ustedes están a cargo de cerca de 24.000 niños y niñas en la educación pública de Puerto Montt. ¿Cómo están abordando la ayuda psicológica, Albán Mancilla? ¿Cómo están haciendo la educación a distancia? A propósito de que ustedes están trabajando con los sectores más populares, ¿cómo lo están haciendo en ayuda psicológica y educación a distancia en este periodo, Albán Mancilla? Mira, en el tema de la educación a distancia, nosotros veníamos trabajando desde antes de la pandemia para enfrentar situaciones complejas en una plataforma que estaba lista y que es la que estamos utilizando hoy día, ¿cierto?, para llegar a nuestros estudiantes, con las complejidades que acá ya han sido claramente expresadas por Luis, por Juan, que tienen que ver con la brecha digital, que no basta con tener internet, ¿cierto?, porque no es cualquier tipo de internet para poder bajar documentos más pesados, por decir. Entonces hay una dificultad que hemos enfrentado con nuestros equipos. Estamos llegando a un número importante de nuestros estudiantes, estamos aportando a través de entregar, ¿cierto?, desde el punto de vista material, los contenidos, llevándolos a los estudiantes a sus casas, llevándoles el material, otras familias los van a buscar a las escuelas. Te decía hace un rato que vamos a incorporar radios para poder avanzar también en esto, pero entendemos que a pesar de todo ese esfuerzo, todo esto no alcanza, digamos, para resolver un tema de fondo. Porque aquí lo decía Luis también, ¿cierto?, las inequidades país se expresan en la educación. Los muros que tienen las escuelas no alcanzan, no son tan grandes para impedir que los males de la sociedad, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de todos los otros elementos que cruzan la sociedad, ingresan a las escuelas y esas dificultades que vivimos como país se repiten, se replican en las escuelas, especialmente en las más vulnerables. Por lo tanto, hay una dificultad, pero estamos haciendo, como te digo, colocando ahí un esfuerzo enorme en esto. Hoy día hay plataformas del ministerio, está la educación a través de la televisión, hay una serie de cosas, pero que no tienen una columna vertebral común que pudiera hacer que esos esfuerzos que hace todo el mundo, la educación privada, tuvieran, seguramente podríamos avanzar en eso también, en generar, ¿cierto?, que en situaciones como las que vivimos podíamos, ¿cierto?, generar asociación, generar fórmulas que nos permitan que esos esfuerzos que se hacen en cada lugar aislados tengan una conducción común. No ha sido posible, ni creo que va a ser en el corto plazo, pero es una cosa que también debemos evaluar, mirar,
y ver cómo podemos en otras circunstancias poder enfrentarlo unidos. ¿Cierto? Y en el tema psicosocial, nosotros tenemos, ¿cierto?, en todas nuestras escuelas y liceos duples psicosociales, y tenemos un equipo, ¿cierto?, nuestro que se llama Habilidades para la Vida. Tenemos un equipo que trabaja en los temas de la contención, del apoyo psicológico, para poder, ¿cierto?, enfrentar, insisto, desde las familias más vulnerables este tema. Yo les recuerdo lo que decía hace un rato. ¿Cómo enfrenta esta situación una familia que debe convivir en 30, 40 metros cuadrados, debe educar a sus hijos, ha habido en Puerto Montt hoy día un grado importante de autodisciplina para enfrentar desde el autoencierro esto, y eso tiene dificultades. Por lo tanto, aquí hay temas que debemos enfrentar juntos y que debemos reflexionar acerca del futuro, de cómo somos capaces de construir un país que sea capaz de superar este muro gigantesco que son las inequidades, ¿cierto?, estructurales y sociales que debemos enfrentar todos los días en nuestro país, y que la educación municipal tiene dificultades mayores, obviamente, para enfrentarla, porque hay temas estructurales desde el punto de vista del financiamiento, desde el punto de vista de las condiciones objetivas en las cuales trabajamos. Don Albán Mancilla, a propósito... Quisiera señalar lo siguiente. Un minuto. Perdón. Mira, Albán, yo lo que creo, fíjate que estamos haciendo una bonita experiencia con los profesores de la Escuela Nueva Alerce, a propósito de lo que decía Luis, con respecto, bueno, ustedes saben que yo siempre he estado involucrado, ¿me entiende?, aparte de la política, la parte de la comunicación. Nosotros tenemos un canal, ¿no es cierto?, por cable en Alerce y en Calbuco. Entonces, nosotros, fíjate que la experiencia con los profesores de la Nueva Alerce ha sido muy exitosa, porque no solamente sale en el canal, sino que también lo subimos al Facebook, los profesores lo suben en su Facebook, y se hace toda una red. Entonces yo creo que también es importante, y quería aportarlo también para ustedes dos, ¿me entiende?, como iniciativa en términos de hacer un buen uso de las redes sociales hoy día, porque a veces uno en el Facebook, en el Twitter, nos vemos peleando, nos vemos haciendo cosas, pero estamos dando contenido. También es una oportunidad para el mundo educacional de darle contenido y orientación al tema de las redes sociales. Eso solamente quería decir como aporte. Luis Águila. Luis. Yo quiero contarles que efectivamente esta pandemia permite descubrir que hay situaciones emocionales en los niños, en las familias, y en general en la educación. Hace rato estamos viendo que hay ciertas situaciones que nos llaman la atención en el comportamiento de los niños, y también tenemos que preocuparnos de la pospandemia. Y por lo tanto, yo quiero contarles la experiencia que estamos viviendo en la red de colegios Patagonia, en el sentido que estamos creando una red de salud mental. Hemos formado un equipo de psicólogos, de más de 5 psicólogos, quienes están diseñando todo un programa de apoyo de salud mental para nuestros niños, para que sean entregados en esta época, donde, por ejemplo, se le entregan información y contenido de la vida en la familia, de cómo enfrentar la crisis como una oportunidad de vida también, de cómo, de algunos tips, por ejemplo, lo importante del hábito del sueño, del hábito del estudio, de manera que yo creo que es importante contar con profesionales adecuados que tengan formación y experiencia en salud mental, porque eso se está necesitando hoy día, pero se va a necesitar mucho después de la pandemia. Y yo creo que la educación hace rato no solamente necesita contenidos curriculares, no solamente necesita profesores, sino que también necesita un fuerte apoyo en salud mental para los niños. Requieren mucha ayuda, mucha orientación. Yo llevo más de 30 años en este tema de la educación, y yo he visto que a veces niños que están en prebásica ya tienen daños emocionales. Por lo tanto, el rol de un colegio es también no solamente formarlos desde el punto de vista académico, sino que también ayudarlos dentro de su desarrollo. Y es por eso que nosotros tenemos un programa de desarrollo humano, donde nos preocupa que los niños aprendan habilidades blandas, pero también nos interesa que tengan una buena salud mental. Y por lo tanto, este año, nosotros justamente antes de la pandemia estábamos instalando todo este programa de salud mental. Trajimos una psicóloga que tiene formación académica en España en salud mental, y yo creo que va a significar una gran contribución a nuestros niños, a nuestras familias,
y por cierto los profesores, que todos los días son los que están con nuestros alumnos, están en contacto con ellos y conocen cuáles son sus realidades, sus deficiencias y también sus fortalezas. Por lo tanto, quería compartir con ustedes esta experiencia porque yo creo que los colegios deben tener apoyo en salud mental. Eso es muy importante. Yo creo que es la época de hacer gestión más concreta, más clara. Yo creo que la época del discurso, la época de las grandes ideas, quedaron atrás. Hoy día la gente busca soluciones rápidas, inmediatas y concretas. Y hoy día nuestros niños necesitan ayuda y las familias necesitan también contar con el apoyo de los colegios en el área de la salud mental. Mira, efectivamente son tiempos que se requiere imaginación, creatividad, contención. Y quiero preguntarle a Albán Mancilla, mire, ¿cuál ha sido el rol de los profesores? Quisiera preguntarle porque muchas veces se dice que los mismos profesores que trabajan en un colegio particular nunca dejan de trabajar, ni siquiera van a paro, pero cuando están en los colegios públicos, municipales, allí se toman más licencias. Y Albán Mancilla, una pregunta bien directa. ¿Los profesores municipales han estado a la altura de las circunstancias en esta pandemia? ¿Están comprometidos con su unidad educativa? ¿Están comprometidos con sus alumnos? ¿Cuál es la evaluación suya en estos ya casi 2 meses que tenemos en que no están viendo clases los alumnos? Bueno, primero en este tema, ¿cierto?, de cómo un profesional puede ver su situación laboral en el mundo privado y la puede ver distinta en el mundo público, eso ya da, ¿cierto?, para hacer un estudio sobre la condición humana que nos llevaría seguramente varios programas. Está bien. Pero en general, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con el rol de los docentes en esto, hemos ido de menos a más. Nosotros tuvimos algunas dificultades iniciales porque obviamente no está instalado culturalmente el uso de estos medios para trabajar, pero hemos ido avanzando, hemos ido encontrando cada vez mayor compromiso. Nuestro equipo técnico ha estado trabajando muy cercano a nuestros profesores para resolver esto a través de nuestra plataforma. Nosotros tenemos también una plataforma curricular que se llama LIRMI, que también, ¿cierto?, entrega clases grabadas, es decir, se ha podido trabajar bien en ese aspecto y hemos ido avanzando. Partimos con muchas dificultades y hoy día notamos, ¿cierto?, un cambio en cómo enfrentamos el día a día, con las dificultades que yo acababa de decir hace un rato, pero el tema de los turnos éticos funciona a nivel de los colegios. Hemos tenido a equipos nuestros apoyando, ¿cierto?, la entrega de alimentación, apoyando el proceso de vacunación y trabajando, ¿cierto?, en la entrega de material didáctico, de contenidos, no solamente con los docentes directivos, sino que con los docentes de aula, y el apoyo de los asistentes de la educación para preparar el material, que es el que entregamos, como decía Luis, a aquellos sectores donde no es posible tener un buen internet, los sectores rurales, donde hay que llevar el material impreso de tal forma de trabajar esto. Yo diría que mi evaluación es que hemos ido de menos a más, partimos con dificultades y hoy día veo en cada uno de los docentes un mayor compromiso al que tuvimos en el inicio. Don Luis Águila, antes de irnos despidiendo, ¿cuándo usted cree que debiéramos volver a clase al margen de la... porque lo supongamos... ¿Ah? Bueno, lo mismo iba a preguntar. Bueno, volver a clase es cuando la autoridad sanitaria lo determine, pero yo creo que los colegios vuelven a clase dentro de ese marco cuando la autoridad lo resuelva, pero bajo 3 principios fundamentales. Yo creo seguridad, porque es importante la seguridad para nuestros alumnos, flexibilidad, porque también yo creo que las familias no van de un día para otro, van a enviar a todos sus niños, hijos al colegio, y también aprendizaje, porque debe haber un plan académico de retorno. Por lo tanto, para mí son 3 principios: seguridad, flexibilidad y también obviamente un plan de aprendizaje especial, con la priorización curricular que se requiera para estos efectos, que tiene que ser para este año y tiene que ser naturalmente también para el próximo año, porque este año ya cambió, fue distinto, y no podemos establecer los mismos parámetros de años normales. Alguien hablaba de que se iba a hacer el CINCE. Yo creo que este año no es para el CINCE, este año es para que nos recompongamos todos nuestros colegios, para que afiancemos nuestro proyecto educativo, para que avancemos en estructurar todo lo que tiene que ver cómo después nos reactivamos después de esta pandemia. Y los colegios tienen un rol y una misión, y entre una de ellas
es que todos estos recursos digitales nuevos con los cuales contamos llegaron para quedarse y deben seguir aportando al desarrollo de la educación en los colegios en general. Ardi, mira, me parece que este es un gran tema, ¿cierto?, del retorno a clase. Yo comparto de que será la autoridad sanitaria, junto con las autoridades de educación, las que van a tomar la decisión, pero una vez más aquí no puede ni debe primar el centralismo. Esto tiene que haber conversaciones, no solamente con los sostenedores, con las comunidades educativas. Una cosa es decir, volvemos a clases, y otra es cómo generamos las condiciones, se acaba de decir acá, de seguridad para nuestras y nuestros estudiantes y para nuestros trabajadores de la educación. Nosotros hemos hecho un estudio que nos coloca en un escenario donde esto tiene una serie de complejidades que no son fáciles de enfrentar. Tiene complejidades desde el punto de vista presupuestario, del punto de vista logístico, del punto de vista presupuestario. Solamente vamos a pensar en el sistema municipal que tiene 24.000 alumnos. En cualquier escenario que volvamos, ¿cierto?, esos estudiantes deben contar con los recursos de seguridad que garanticen que las familias que llevan un niño a la escuela sepan que está resguardado, ¿cierto?, desde el punto de vista no solamente de su salud. Pero si vamos a pensar en la salud, debiéramos contar entonces todos los días el sistema municipal, si hablamos de trabajadores y estudiantes, con 28.000 mascarillas si trabajáramos media jornada, 28.000 diarias. Deberíamos contar, ¿cierto?, con alcohol gel, con dispensadores de alcohol gel, toallas de papel y con procesos permanentes de sanitización. Las estadísticas en Puerto Montt dicen que el 30% de la población tiene alguna enfermedad crónica, llamémosla diabetes, hipertensión u otra. Si trasladamos esa estadística a profesores y estudiantes de la educación, significaría, por ejemplo, que el sistema municipal debiera reemplazar al menos, ¿cierto?, a 100 personas, que tiene un costo. Es decir, nosotros hemos calculado que sobrellevar adelante el proceso de educación en tiempos de pandemia, garantizando seguridad para nuestros estudiantes, que deben ser nuestra preocupación principal, pero también para nuestros trabajadores y trabajadoras, tiene un costo cercano a los 700 millones mensuales. Pero luego están los otros temas que son logísticos, tienen que ver con, yo me pregunto en el caso de la educación municipal, tenemos 4.200 estudiantes con necesidades educativas especiales, lo que denominamos los proyectos de integración educativa PIE, 4.200. Allí, ¿cierto?, en ese ámbito tenemos estudiantes, ¿cierto?, con déficit atencional, tenemos jóvenes y niños autistas con síndrome de Down, tenemos niños sordos, niños con parálisis cerebral. Entonces la pregunta es, necesaria la pregunta, ¿cómo vamos a enfrentar la atención de esos 4.200 estudiantes con estas características, con estas situaciones? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo debemos enfrentar la situación, ¿cierto?, de un niño sordo que lee los labios, lo va a leer con mascarilla? ¿Cómo vamos a atender a un niño, ¿cierto?, con autismo o con déficit atencional que requiere de espacio y que no va a entender, ¿cierto?, el distanciamiento físico? Solo cito como ejemplos. Luego nosotros, como sistema municipal, trasladamos todos los días a 1.900 alumnos del mundo rural y lo hacemos con nuestra movilización propia. Dadas las circunstancias, en un bus escolar ya no irán 45 alumnos, irán 22, por lo tanto estamos en condiciones de transportar a 950 y no a 1.900. Coloco esto no para instalar una dificultad, sino que para decir que tenemos un problema que debemos enfrentar entre todos y que necesariamente la vuelta a clases, como bien lo decía Luis, debe tener, ¿cierto?, como primero el garantizar la seguridad, y en este caso la seguridad sanitaria. Y eso tiene costos que tenemos que discutir. ¿Quién financia todo eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que no vamos a negar a priori a la vuelta a clases. Me parece que en algún momento hay que volver, pero deben haber condiciones, ¿cierto?, sanitarias que garanticen, insisto, que las familias sientan que su hijo va a ir a una escuela que lo va a cuidar, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino como lo hace siempre en todos los aspectos de su vida escolar. Porque además, ¿cierto?, alguien ha previsto de que uno debiera pensar necesariamente que va a haber un alto ausentismo escolar y que el sistema, fundamentalmente el sistema... ¿Qué lo van a descontar? Claro. Entonces nosotros tenemos que decir al Ministerio que en esta situación de pandemia y de crisis se hace necesario que la subvención se entregue por matrícula y no por asistencia. De lo contrario, vamos a agudizar la crisis de los municipios y vamos a quebrar el sistema municipal de educación. Por lo tanto, mi llamado es que tenemos que sentarnos a conversar entre todos
Todos los actores, no solamente los sostenedores. Aquí las familias tienen un rol importante. Nuestros estudiantes que tienen capacidad de opinar también para que lo hagamos de la mejor forma y enfrentemos unidos este tema para garantizar que nuestros estudiantes van a estudiar en un ambiente que les da garantía, ¿cierto?, de seguridad, no solamente en la salud, sino en todos los aspectos de la vida educativa. Temazo, Juan Cárcamo. Mira, Juan, antes que quiero empezar a despedirlo, pero Juan, aquí planteó un temazo, Albán Mancilla, el tema de la realidad de nuestros colegios más vulnerables, pero también el tema de cómo se hacemos gobierno en las comunas y con los gobiernos regionales y el centralismo de este país, que, ¿o no? Juan Cárcamo. Lo que pasa es que yo comparto plenamente lo que aquí han dicho tanto Albán como Luis, y en especial yo creo que aquí, y yo me alegro a tanto tiempo que no veía a Luis Alberto hablar de desarrollo humano, de comunidad. Quiere decir que nos estamos acercando más, Luchito. Lo que pasa es que el centralismo obedece a cuotas de poder que tienen, ¿no es cierto?, nuestros políticos, nuestros poderes fácticos, y a este sistema presidencialista que tenemos. Y por tanto, para mí es fundamental una nueva constitución en Chile, que refleje lo que nosotros queremos como región, como territorio. Derrotar el individualismo, derrotar esa cultura del tener, porque todo el mundo, ¿no es cierto?, con este sistema económico quiere tener, y eso el que no tenga de al lado. Tenemos que volver al concepto y a la vida cultural de la comunidad, el compartir, y que ustedes, los dos, son promotores y líderes ¿de cuál? De la educación. Albán hablaba muy buen concepto, comunidad educativa. Eso es lo que tenemos, y esta crisis nos lleva, y finalmente yo me alegro mucho de hablar y escuchar efectivamente a Luis hablar de desarrollo humano, de las habilidades blandas, porque los seres humanos no solamente necesitamos comer, no necesitamos vestir, todo eso lo necesitamos, la luz, el agua, todo, pero también necesitamos el tema psicosocial, el tema del alimento, del espíritu, el tema, ¿no es cierto?, de la orientación necesaria que tenemos. Entonces, en eso yo creo que es muy importante. Y escuchando finalmente, fíjate, Ardi, Albán Mancilla, yo me pregunto mucho más, ¿por qué no la comuna toma su decisión de acuerdo a sus características? Hoy día los municipios de nuestro país, en particular lo que yo estoy conociendo en la región, hemos tenido 2 videoconferencias con los 2 alcaldes, ¿me entiendes?, de la ciudad más grande de la región, con Gerboy Paredes y con Jaime Bertín, y no hay plata nos están pagando los permisos de circulación, nos están pagando, ¿no sé, un sinnúmero de derechos, y hoy día al 30 de junio, nosotros estamos pidiendo a los municipios que nos transparenten efectivamente de acuerdo a su presupuesto proyectado, porque se habla que Puerto Montt tiene 100 y tantos mil millones de pesos de presupuesto, y yo lo divido en 3, y ahí es donde no se aclara bien, porque hay un presupuesto para salud, un presupuesto para educación, donde está el BAN, y un presupuesto municipal como tal, y en eso cada municipio hace su presupuesto y se proyecta, y un presupuesto es lo que se proyecta. Ahora, si hay mayores ingresos, se hacen más cosas, pero si hay menores ingresos, tienes que disminuir el proyecto o programa. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Aquí pasa el retorno a clase por un retorno responsable, por un retorno que yo como papá, como abuelo, como tata, como todos quieran llamarme, ¿me entiendes? Quiero que mi hija, mi hijo, mi nieto vaya a ese colegio y tenga la certeza que va a tener las medidas de resguardo, de protección. Y en eso no lo va a resolver una ministra que está en Santiago, lo va a resolver la comuna, lo va a resolver incluso la misma comunidad educativa. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, debería haber una propuesta y decir, ¿sabe qué? Van a haber recursos extraordinarios para lo que decía Albán. Es decir, nosotros necesitamos, porque este virus, vamos a tener que seguir conviviendo con este virus. Y vamos a mira, don Juan Cárcamo, entonces yo creo que aquí tiene que haber una propuesta desde la comuna, reasignación de recursos del nivel central para el nivel regional, y ver, ¿no es cierto?, que esos recursos sean bien entregados de acuerdo a la necesidad y demanda que tenga. Así que yo creo que en eso comparto plenamente lo que ha dicho Albán Mancilla y Luis en términos de cómo debieran volverse las condiciones de volver a clase. Don Juan Cárcamo, yo quiero, como tenemos tiempo para largo, tenemos pandemia para largo, ojalá que sea menos, sí, efectivamente. Quiero agradecerle mucho por este contacto, don Juan Cárcamo, que tenga un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Te agradezco este contacto y también que me tengan presente en sus oraciones. Muy amable, muchas gracias. Don Luis Águila, agradecerle mucho y además agradecerle porque usted está a cargo de algo tan sensible como la educación de nuestros niños, de sectores medios y medio bajos también. Gracias, Luis Águila, por este contacto. Muy agradecido, Hardy, muy agradecido. También un saludo a don Albán, que tiene la importante misión de la
Administración de la Educación Pública de Puerto Montt, y por supuesto a don Juan Cárcamo, a quien conozco, sé de su genuino interés en el tema público. Yo sé que está haciendo un gran aporte ahí en el Consejo Regional. Gracias. Quiero también, perdón, Hardy, si me permite, saludar a mis profesores. Yo tengo más de 170 profesores a mi cargo. Quiero saludar a mis alumnos y quiero saludar también a las familias de la Red de Colegios Patagonia por el apoyo, y han estado muy cerca a nosotros, brindándonos mucha fuerza y energía para llevar a cabo nuestro proyecto educacional en esta época de la pandemia del COVID-19. Así que un abrazo fraterno para toda la comunidad de los Colegios Patagonia, y por supuesto para usted ha sido un placer compartir. Yo creo que hay temas que quedaron pendientes para desarrollar. Yo creo que podemos seguir profundizando en otra oportunidad. No, sin duda quedan temas pendientes. Me interesó hablar mucho de brecha digital, el rol de los profesores, cómo se está hoy día abordando también la preparación psicosocial de nuestras familias, de nuestros jóvenes. Don Albán Mancilla, agradecerle muchísimo. Usted tiene una tremenda responsabilidad. Estamos en la capital regional. Son en total 24.000 jóvenes, niñas y mujeres que están en colegios municipales. Gracias, don Albán, por este contacto. Sí, bueno, gracias, Ardi, por tu invitación. Un placer haber compartido con Juan, con Luis, este encuentro. Obviamente hay temas que no logramos abordar. Habrá que profundizar en otros, pero creo que hace bien el que podamos conversar esto, y seguramente vamos a concluir de alguna manera. Juan lo enunció. Yo creo que aquí lo va a quedar de manifiesto una vez más de que necesitamos más Estados, ¿cierto?, para ser capaces de enfrentar situaciones como esta. Y también, para terminar, un saludo cariñoso a todas nuestras comunidades educativas. Síganse cuidando mucho, los queremos mucho, que se cuiden. Ya vendrán tiempos mejores en que podamos compartir, ¿cierto?, lo que han sido nuestras experiencias en este tiempo de pandemia. Y nosotros efectivamente agradecerle a nuestros auditores, agradecerle a todos nuestros auditores, mejores, no lo sabía. Porque efectivamente estamos haciendo televisión desde región, desde la capital de la región de los lagos, porque creemos en el poder de la región, en el poder de las comunas, y por eso estamos en Agenda Abierta, en Vértice TV, en este caso llevando un tema tan relevante como la educación y la inversión pública regional. Sin duda que hay un tema muy importante todavía pendiente, pero es porque queremos hacer televisión desde las regiones. Que tengan un buen fin de semana todos nuestros televidentes, cuídense muchísimo. Podemos ganar esta pelea si nos cuidamos y mantenemos la distancia física, pero por sobre todo es momento también de reflexionar y acercarnos más a nuestros familiares. Este domingo, el Día de la Madre, si queremos mucho a nuestras madres, las que están vivas, llamarlas por teléfono, y a la otra tal vez saludarlas a la distancia, pero si las queremos mucho, no vayamos a verlas, porque es tal vez una manera también de contribuir a despejar lo antes posible esta pandemia que está asolando a un planeta entero. Muchas gracias, televidentes, Agenda Abierta de Vértice TV, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, hasta luego.